Ya pronto volveremos a la escuela, mientras tanto estaremos aquí en Aprende en Casa. ¿Ya te lavaste las manos? Vamos con Ajolo listo para que nos explique cómo hacerlo. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden, para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Aprenderás cómo se miden distancias reales representadas en un mapa. Hoy vamos a aprender cómo se miden distancias reales representadas en un mapa. Para esto seleccionamos estos videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención a la forma en la que se hacen y calculan las representaciones de dibujos, mapas y planos a escala. ¿Alguna vez te han puesto a pensar mirando un mapa cómo es que los hacían antes si no existían los satélites? Los principales métodos de cartografía durante toda la historia han sido los mismos hasta que se empezaron a tomar fotografías desde una gran altitud. Básicamente lo que necesitas para cartografiar el mundo es distancias y ángulos. Si puedes medir estos, entonces tienes lo básico para poder empezar a cartografiar el mundo. ¿Por qué? Porque esos son los principios básicos de la geodesia. La cartografía es simplemente una representación visual de los datos geodésicos. Estos datos se pueden recolectar a través de la agrimensura. Un agrimensor primero necesita saber la distancia horizontal entre dos de los objetos. Luego se pueden derivar la altura, las distancias y la posición angular de otros objetos, siempre que sean visibles desde uno de los objetos originales. Los agrimensores tenían diversas herramientas para trabajar. Si tenían que mapear algún terreno, viajaban con brújulas, cadenas de medición y equipos ópticos para medir altitudes y distancias. Los mapas de la época de la antigua Babilonia, por ejemplo, se realizaron utilizando técnicas de agrimensura precisas. El mapeo de las regiones terrestres fue excepcionalmente preciso incluso en la antigüedad, principalmente porque se podían determinar las distancias para caminar con un alto grado de precisión. A menudo también era posible crear un mapa muy detallado y preciso de un área suficientemente grande, como por ejemplo de 100 kilómetros cuadrados, con solamente escalar una montaña y divisar todo desde allí. Esto no es difícil de imaginar, cualquiera puede hacerlo si vive cerca a una montaña y una playa. Suban y vean desde ahí el panorama. Intenten dibujar un mapa si es que gustan. Los mayores detalles se fueron perfeccionando con el tiempo. Aquí una galería de mapas antiguos. Aunque la mayoría de personas no necesitaban antes mapas para recorrer distancias que ya conocían que hacían a caballo o a pie, la cartografía era extremadamente útil para los viajes de marinos, ya que a menudo no había puntos de orientación para miles de kilómetros. Uno podría perderse fácilmente si no supiera cómo determinar su posición con suficiente precisión. Antiguamente, la mayoría de los marineros utilizaban un método mucho menos preciso que se basaba en la medición de los ángulos de la luna y varias estrellas. Estas medidas se comparaban con los valores de un almanaque astronómico, determinando el tiempo en el meridiano de Greenwich y la distancia longitudinal con respecto a él. Para todos estos cálculos, por supuesto, es necesario tener en cuenta la curvatura de la Tierra. Los mapas del mundo comenzaron a ser muy similares a los que colgamos en nuestras paredes a mediados del siglo XIX. Sin embargo, se tuvo que esperar hasta el siglo XX que las regiones polares finalmente fueron completamente exploradas para tener un mapa completo. Esto ocurrió en 1932, cuando finalmente se trazaron las costas del archipiélago de la Tierra del Norte. A partir de ahí, los cartógrafos empezaron a quedar sin trabajo. No, mentira, todavía hay cartógrafos. Si bien se toma mucha atención a la precisión en el dibujo ahora, más se le toma importancia al diseño gráfico. El cartógrafo moderno debe ser experto en tomar datos digitales brutos y transformarlos en un documento útil, preciso y atractivo. Ya sea que el producto final esté en papel o en la pantalla de una computadora, alguien más ya midió exactamente dónde están todas las características, qué tan separadas están, etc. Uno de los trabajos del cartógrafo de ahora es mostrarle al lector lo que necesita saber sin mostrarle nada en lo que no está interesado. Tú puedes pensar, pero ya nadie usa mapas impresos en papel. Yo sí los uso. De repente algunos de ustedes también. En caso de emergencia, siempre es bueno llevar un mapa en el auto cuando se va a excursión, por ejemplo. En caso de que se te caiga la señal, o de que se te baje la batería, o de que simplemente no tengas cómo arreglar el auto si se te ha averiado, ¿no? Además te puede servir como complemento para ubicarte mejor. Los cartógrafos también son necesarios para el diseño de mapas digitales. Alguien tiene que decidir que las carreteras en Google Maps deberían ser blancas y amarillas en lugar de rojas y negras, por ejemplo. O alguien tenía que decidir qué es importante incluir en el mapa y qué puede omitirse. La cantidad de mapas web solo está creciendo. Los cartógrafos de hoy hacen muchos mapas que pueden parecer un poco o mucho como Google Maps, pero tienen un propósito diferente, para un público diferente. Al igual que en muchas industrias, la tecnología ha reducido la cantidad de personas necesarias para fabricar un producto. Pero en el futuro previsible, todavía necesitaremos al menos unos pocos cartógrafos de tiempo completo. Y para terminar, les tengo una sorpresa.
La cartografía no solamente se hace en la Tierra, también tenemos cartografía celeste, mapas estelares. La sonda espacial Gaia de la ESA, que está llena de instrumentación óptica avanzada, se lanzó hace unos años con un objetivo ambicioso: crear el mapa 3D más detallado y preciso de la Vía Láctea que jamás se ha construido. Recientemente, si están al tanto de las noticias científicas, enviaron gran cantidad de datos que incluyen cientos de imágenes, videos y documentos abiertos al público. El mapa no está completo aún, pero este es un primer paso, ya que muestra las ubicaciones precisas de casi 2.000 millones de estrellas de la Vía Láctea y unos 14.000 objetos que orbitan alrededor de nuestro Sol. El mapa demora un poco en cargarse para acceder a él, pero les puede llevar a algunos científicos toda una vida entenderlo. Si quieren buscar algo, ponen aquí y les muestran su ubicación. Sirius, Alpha Centauri, uy, Scooty. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. ¿Habías pensado en cómo se hacían los mapas? A mí me pareció interesante ver los instrumentos y las técnicas que utilizaban para hacer los mapas. ¿A ti qué te pareció interesante? Para lograr esas representaciones que son tan útiles hoy en día, fue necesario que muchos especialistas trabajaran juntos. Un aporte fundamental de las matemáticas es determinar la relación que existe entre la distancia que está representada en un mapa o plano y su distancia o tamaño real, a lo cual se le denomina escala. En los siguientes videos podremos saber un poco más sobre la escala. Acompáñame a verlos. Hoy, en clase, Marcos ha estudiado las escalas. Por eso sabe que todo lo que se encuentra a nuestro alrededor puede representarse a mayor o menor tamaño, respetando la proporción de las medidas del objeto original. Marcos ha aprendido que esto es posible gracias al uso de las escalas. La escala es la relación matemática existente entre las dimensiones reales de algo y las dimensiones de su reproducción. A Marcos le encantan los mapas y planos, por lo que la aplicación cartográfica de las escalas le ha llamado mucho la atención. En los mapas y planos, la escala indica la relación entre las dimensiones del dibujo y las dimensiones reales del lugar representado. Según las necesidades del mapa o del plano, los lugares pueden representarse a tamaño real, reducido o ampliado. Si el lugar es representado a tamaño real, hablamos de una escala natural. Si se representa a tamaño reducido, se ha usado una escala de reducción. Y si la reproducción del lugar es ampliada, se ha utilizado una escala de ampliación para representarlo. En cartografía, lo más común es el uso de la escala de reducción. Marcos también ha aprendido que existen diferentes formas de representar las escalas que se usan en los planos y mapas. La escala numérica indica la relación entre el valor de la representación y el de la realidad. Para separar ambos valores se usan los dos puntos. Normalmente estos valores son expresados en centímetros. En este caso, una unidad representa 100 unidades. Por lo tanto, un centímetro del mapa representa 100 centímetros de la realidad, es decir, a un metro. La escala gráfica se basa en el uso de un segmento. La longitud del segmento indica que el mapa representa la medida que aparece al final de este. En este ejemplo, la medida del segmento que vemos representa 5 kilómetros reales. La escala por unidad iguala dos longitudes, la de la representación y la del lugar representado. Utiliza el signo igual. A la izquierda de este se indica la longitud del mapa o plano, y a la derecha la de la realidad. En este caso, un centímetro del mapa es igual a 3 kilómetros de la realidad. Con esta información, Marcos ya conoce más cosas sobre los mapas y planos que tanto le gustan. Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a trabajar con escalas, mapas y planos, así que vamos a ello. Vamos a ver qué son las escalas. Cuando, por ejemplo, tenemos una silla, como en este caso, una mesa o un armario, o, por ejemplo, queremos hacer una construcción y tenemos que hacer dibujos sobre esos diferentes objetos, edificios o lo que sea, lo vamos a hacer el dibujo más pequeñito, en un plano, ¿verdad? Pues en ese plano vamos a indicar cuáles serían las medidas en la realidad, ¿vale? Así que vamos a estar trabajando todo el rato con figuras semejantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta silla, que la he dibujado en un plano, luego en la realidad va a ser una silla más grande, pero ambas figuras, tanto esta que he dibujado como la silla real, son figuras semejantes. Lo que pasa es que tienen una razón entre ellas, que es lo que se escribe en la escala. La escala es la relación entre lo que hay dibujado en el plano y lo que hay en la realidad, ¿vale? ¿Cómo se suelen escribir las escalas? Aquí tenéis escala 1, 50, 1, 2 puntitos, 50. ¿Y esto qué quiere decir? Se pone el valor en el plano y luego este es el valor en la realidad. Siempre que se haga este tipo de dibujos, planos, mapas, hay que hacer una escala para saber en la realidad qué medida tiene, ¿vale? Y para poder hacer también al revés, a la inversa, para hacer un plano bien hecho, tenemos
que trasladar bien las medidas y para ello tenemos que hacer figuras semejantes, no nos podemos inventar las figuras. Pues bien, en este plano que tengo aquí de esta silla, que tiene escala 1,50, vamos a ver cuánto mediría en la realidad si os parece, cuánto sería su altura. Imaginaos que me pongo a medir la altura de la silla, me pongo con la regla y veo que mide 3 centímetros, la altura de la silla en el plano, ¿vale? Y yo quiero saber qué altura tiene en la realidad. ¿Cómo se trabaja con la escala? Es una regla de 3 al fin y al cabo. Ponemos aquí en el plano y en la realidad. ¿Vale? Vamos a hacer una regla de 3. Pues bien, vamos a escribir primero la relación que viene en la escala. 1,50. 1 quiere decir que lo que sea, centímetro, metro. Yo como aquí estoy en un plano, normalmente voy a medir en centímetros, pues en mi caso voy a trabajar en centímetros, ¿vale? Pues 1 centímetro en el plano van a ser 50 en la realidad. Eso es lo que establece mi escala, ¿vale? Siempre se pone la escala y ahora vamos a ver el dato que tenemos y el dato que queremos hallar. ¿Qué dato tenemos? Que mide 3 centímetros en el plano. Pues pongo, si tengo 3 centímetros en el plano, ¿cuántos centímetros va a ser en la realidad? Y ese es mi problema, ¿vale? Pues bien, si yo realizo esta regla de 3, ya sabéis, se pone fracción igual, fracción y despejamos la x. X va a ser 3 por 50 entre 1, 3 por 50 será 150 centímetros en la realidad. Vamos, que esta silla en la realidad mide más o menos 1,50 m, ¿vale? Más o menos no, exactamente según esta escala mide 1,50 m, 150 centímetros, ¿vale? Como veis, es muy sencillo. Las escalas, su forma de representarlas es esta. Lo primero siempre es el valor en el plano y lo segundo es el valor en la realidad. Y establecemos nuestra regla de 3 y según lo que nos pidan, donde no tengamos el dato ponemos la x y trabajamos con reglas de 3. Son proporcionalidad directa al fin y al cabo porque más centímetros aquí, más centímetros en la realidad. Como ya he dicho antes, en los mapas también aparecen las escalas. Imaginaos, aquí tengo un mapa de España un poco cutrecillo, pero bueno, es España, ¿vale? Y vamos a trabajar con este mapa. Vemos que tiene una escala 1,4 millones, ¿vale? Normalmente en los mapas las escalas son más grandes, lógicamente. Pues bien, y tengo aquí Madrid y aquí Orense, y quiero saber qué distancia hay en la realidad. Yo me pongo a medir, mido y resulta que con mi regla veo que hay 10 centímetros. Pues bien, vamos a ver qué distancia habría de Madrid a Orense en línea recta en la realidad, para saber, porque quiero ir con mi coche y quiero saber más o menos cuánto tiempo me va a llevar, ¿vale? Pues bien, pues establecemos nuestra escala, ya sabéis, en el plano o en el mapa y en la realidad, ¿vale? Como vamos a trabajar con centímetros, porque estoy midiendo con mi regla y me conviene más trabajar con centímetros, ¿vale? Pues 1 centímetro en el plano van a ser 4 millones de centímetros en la realidad. Y ahora establezco mi problema. Si tengo 10 centímetros en el plano, ¿cuántos van a ser en la realidad? Que es lo que quiero hallar efectivamente. Pues bien, establezco aquí mi regla de 3. 1 partido de 10 igual a 4 millones partido de x. X va a ser, por lo tanto, 4 millones por 10, 40 millones. ¿De qué? De centímetros, porque estoy trabajando en centímetros. En la realidad. Que si lo paso a kilómetros, lógicamente en la realidad yo no hablo en 40 millones de centímetros. En la realidad me interesa cuando hago un viaje trabajar en kilómetros. Pues esto lo puedo pasar a kilómetros. Y serían, tengo que dividir entre 10.400 kilómetros, ¿vale? O sea que sé que mi viaje en línea recta, claro, en la carretera ya sabéis que luego hay curvas y se hace un poco más largo, pero en línea recta hay 400 kilómetros de distancia, ¿vale? O sea que gracias a las escalas yo puedo en un mapa luego saber qué me va a suponer en la realidad. Esto es genial y fantástico, porque podemos trasladar la realidad gigante a un mapa en pequeñito, a un plano. Las escalas también se utilizan mucho cuando hacemos planos de una casa, de una habitación, porque queremos colocar muebles y queremos ver si nos van a caber o cuál es la mejor disposición de los muebles. Lo utilizan mucho las tiendas de muebles para cuando os quieren hacer muebles a medida. Así que las escalas son muy útiles para este tipo de trabajos, ¿no? De cuando estamos trabajando con casas. Pues bien, tenemos aquí el plano de una habitación, una cama, un escritorio, una alfombra, ¿vale? La puerta. Y tenemos que es escala 1,20. Y vamos a ver el caso contrario, que nos dan, sé cuánto mide en la realidad el largo de la habitación, mide en la realidad 5 metros, porque me he puesto a medirlo, imaginaos, ¿vale? Y quiero hacer un dibujo exacto en esta escala, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tendría que medir en mi dibujo el largo? ¿Cuántos centímetros tendría que medir, ¿vale? Pues bien, si mide 5 metros de largo y la escala es 1,20, vamos a establecer nuestra regla de 3. En el plano y en la realidad. La escala es 1,20, pues quiere decir que 1 centímetro o metro en el plano va a ser 20 en la realidad, ¿vale? Vamos a decidir con qué unidades queremos trabajar, ¿vale? Si os parece, como el dato lo tenemos en metros, el dato que nos dan, que son 5 metros de largo, vamos a trabajar en metros, ¿vale? Así que 1 metro en el plano va a ser 20 metros en la realidad. Si tengo 5 metros de largo en la realidad, 5 en la realidad, por eso lo pongo aquí en esta columna. ¿Cuántos van a ser en el plano? Es lo que quiero saber. Establezco mi operación, despejo la x y x va a ser 5
partido de 20, que es, si simplifico, puedo dividir arriba entre 5 y me da 1 y abajo entre 5, 20 entre 5 me da 4. Un cuarto si lo paso a decimal, 0,25 metros, como estamos trabajando en metros, en el plano. ¿Vale? Porque mi X está en el plano. Entonces lo que me dé la X son 0,25 metros en el plano. Lógicamente, cuando dibujo en el plano no dibujo en metros. No dibujo ahí un plano, ¿vale? Dibujo en centímetros. ¿Cuántos centímetros van a ser? 25 centímetros, ¿vale? O sea, que cuando yo me ponga a dibujar mi plano en esta escala, tengo que hacer que el largo, porque me preguntan el largo, mida 25 centímetros. Y así seguiré esta escala exactamente, ¿vale? Ahora es momento de anotar las preguntas y actividades para que terminando el programa las pueda responder tranquilamente. Después de ver estos videos y para practicar un poco, hagamos el siguiente ejercicio. Imagina que vas a hacer un viaje en carretera para llegar de Mérida a Yucatán a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Entre ambas ciudades hay 1.745 kilómetros y la escala en el mapa es de 1 a 100.000. ¿Cuántos centímetros representan estos kilómetros en el mapa? En tu Atlas de Geografía del Mundo puedes encontrar otros mapas con los que podrás seguir descubriendo la distancia real entre dos lugares. Selecciona un par de lugares más y haz un ejercicio para descubrir la distancia real entre ellos. Diviértete descubriendo el mundo. Por último, veamos un ejemplo del uso del mapa para recorrer un lugar. Pon mucha atención. Vamos a aprender a ir al campo orientándonos con un mapa y una brújula. Lo primero, saber dónde estamos. Luego, buscaremos el norte con la aguja de la brújula. Haremos coincidir el norte del mapa con el norte de la brújula y así ya tendremos el mapa orientado. Y con el mapa orientado, todo cuadra mucho mejor, ¿verdad? Ahora quiero ir de este punto a este otro. Pongo la brújula con la línea de camino paralela a la dirección que quiero tomar. Giro el limbo móvil de mi brújula para que la flecha del limbo esté mirando al norte, paralela a la cuadrícula del mapa, que en España siempre indica el norte. Y girándonos nosotros, haremos coincidir la flecha del limbo móvil con la aguja magnética. Y caminaremos hacia donde nos indica la flecha de camino de la brújula. Cuando empecemos a andar, es mejor consultar a menudo el mapa, sobre todo en cada cruce de caminos. Aunque algunos es posible que no salgan. No hay que olvidar que el mapa es una representación simplificada del territorio. Lógicamente, el territorio es mucho más complejo que un mapa. Para comprobar que vamos por donde queremos ir, es útil revisar los caminos y sus cruces, pero también mirar si vamos subiendo o bajando por el camino. Si hemos pasado una vaguada, o un collado, o parte alta, elementos como edificios o fuentes que tenemos cerca, redes de alta tensión, si están en el lado bueno del camino. Por eso, conviene estar familiarizado con los símbolos del mapa. Pero si a pesar de todo no nos hacemos con mis amigos el mapa y la brújula, siempre nos quedarán las apps. Haber empezado por ahí, se puede utilizar la aplicación Mapas de España, que está muy bien para salir al campo y no perderse, aunque hay otras. Cargaremos el track que previamente hemos bajado de una página de rutas, del centro de descargas del CENIR, o que nos haya pasado alguna amiga o amigo. Conectaremos el GPS del móvil. Recomendamos ponerlo en modo solo GPS para que no gaste datos y ahorre batería. Y si la ruta va a ser larga, mejor ponerlo en modo avión para optimizar el gasto de batería. Para evitar que la falta de cobertura perturbe nuestra ruta, también es conveniente descargarse el mapa previamente para que esté disponible offline. Y ya es hora de seguir la ruta que hemos cargado. Natural. Platica con tu familia si ellos han usado los mapas para buscar o ir a algún lugar.
¿Qué mapas utilizaban? ¿Cómo lo hacían? ¿Alguna vez se perdieron? ¿Aún conservan alguno? Si tienes un mapa de tu comunidad en casa, explóralo. Trata de ubicar algunos lugares cercanos a tu casa, como tu escuela o la casa de algún familiar, y calcula la distancia que hay entre tu casa y ese sitio. ¿Cuál es la mejor ruta para llegar? No olvides mirar la escala del mapa para hacerlo. En el libro de texto de matemáticas de 6º grado, se explica el tema Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema o si tienes internet, también puedes obtener información de ahí. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Recuerda también guardar en tu carpeta de experiencias tus respuestas para que se las muestres a tu maestra o maestro cuando volvamos a la escuela. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 75 99 y 800 288 66 88. También puedes encontrar los libros de texto en la página que aparece en pantalla. Listo, terminamos. Esto fue De Aquí Hasta Allá, pero aún nos queda mucho por aprender. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Vamos a movernos un poco. ¿Qué tal? Ya regresamos. ¿Cómo les fue? ¿Ya te lavaste las manos? Vamos con Ajolo listo para que nos explique cómo hacerlo. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Reconocerás en mapas los límites de los continentes de la Tierra. Hoy vamos a aprender a reconocer en mapas los límites de los continentes de la Tierra. Para eso seleccionamos 4 videos, algunos informativos y otros que nos muestran datos curiosos sobre los continentes para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Sin embargo, lo más importante es que disfrutes aprendiendo a la distancia y pongas mucha atención sobre cómo se establecen los límites entre los continentes en un mapa. Vamos a ver las civilizaciones y continentes y aprender a ubicarlos. Comenzando con los océanos, debemos decir que son grandes masas de agua salada que rodean los continentes e islas. Ocupan las 2/3 partes de la superficie terrestre. De acuerdo con la separación de los continentes, los océanos son los que veremos a continuación, comenzando con el Océano Pacífico, que lo ubicaremos primero en el mapa. Bien. Debemos decir que es el más extenso, tiene 166.241.000 kilómetros y representa el 46% de la superficie marítima. Limita el norte con el círculo polar ártico y el este con América. Bien, continuamos ahora con el Océano Atlántico, que también lo ubicaremos en el mapa. Bien, es el segundo océano más extenso de la Tierra, tras el Océano Pacífico. Limita el norte con el Océano Glaciar Ártico, al este con Europa y África, y al oeste con América y al sur con el Océano Glaciar Antártico. Continuemos ahora con el Océano Índico, que también lo ubicaremos primero en el mapa. Tiene una superficie de 73.427.000 kilómetros y representa
ubicaremos primero en el norte. Perfecto. Bien, es el penúltimo océano en extensión, siendo el océano Ártico el más pequeño. Limita el norte con el sur de América, África y Oceanía. Sigamos hablando sobre los océanos y continentes. Más precisamente, es el turno de hablar de los continentes. Antes que nada, debemos decir que los continentes del mundo, según las diferentes teorías, en la Tierra existen 5 continentes si se tienen en cuenta solamente aquellos que están habitados, y por ende, considerando territorios como Europa, América, África, Asia y Oceanía. Si se incluyen todas las regiones de la Tierra, existirían 6 continentes, los que hay en el planeta, a pesar de que no estén habitados. En esta idea se incluye a la Antártida. Sabiendo esto, comencemos ahora con el continente asiático. Bien, es el continente más extenso y poblado, se ubica en el hemisferio norte y oriental. Limita al oeste con Europa, África, mar Mediterráneo, mar Negro y el mar Caspio, y al este con el océano Pacífico y al sur con el océano Índico. Continuemos ahora con el continente africano. Sí, que lo ubicamos primero en el mapa. África es el tercer continente más extenso tras Asia y América. Está situado entre los océanos Atlántico al oeste y el Índico al este. El mar Mediterráneo lo separa al norte del continente europeo. Sigamos con Europa, el continente europeo, que también lo ubicamos en el mapa. Es el penúltimo continente por extensión y población. Limita al este con Asia, al oeste con el océano Atlántico, al norte con el océano Ártico y al sur con el mar Mediterráneo. Continuemos ahora con Oceanía. Bien, vamos a ubicar primero el mapa. Está formado por una gran cadena de islas y archipiélagos. Limita al norte con el océano Pacífico, al oeste con el océano Índico, al este con el océano Pacífico y al sur con el océano glaciar Antártico. Sigamos ahora con el continente americano. Sí, que primero lo ubicaremos en el mapa, es todo lo que está pintado abajo. Es el segundo continente en extensión y población. Está formado por 2 grandes masas de tierra en forma de triángulo, América del Norte y Sur, unida por un istmo de América Central. Limita el norte con el océano Ártico, al oeste con el Pacífico y el océano Atlántico en el este. Continuemos con el continente Antártico, que primero lo ubicamos en el mapa. Bien, está situado completamente en el hemisferio sur, casi enteramente al sur del círculo polar antártico, y contiene el polo sur geográfico y está rodeado por el océano Antártico. Bueno, esto es todo por hoy, espero que les sea de utilidad. Ahora es momento de anotar las preguntas y actividades para que terminando el programa las pueda responder tranquilamente. ¿Y bien? ¿Qué piensas de estos videos? ¿Sabías que hay 3 criterios para definir los límites de los continentes? Los físicos, culturales y políticos. La definición actual de los límites de los continentes consideran varios de estos criterios. ¿Cuáles continentes consideran los 3 criterios para definir sus límites? Ahora acompáñame a ver los siguientes videos, que nos permitirán profundizar un poco más sobre la definición de los límites de los continentes. ¡Corre video! Europa y Asia, 2 continentes estrechamente relacionados, pero a la vez con contrastes bastante marcados. Pero, geográficamente hablando, son 2 territorios continuos que en teoría forman un único supercontinente. Entonces, ¿dónde termina Europa y comienza Asia? Y con respecto a los países que están en el límite, ¿cuáles se consideran asiáticos, europeos o euroasiáticos? ¿Te interesa repasar este dilema limítrofe? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero que nada, importante recalcar que esta frontera es más una separación sociocultural que geográfica, en vista que ambos continentes no están separados por un océano o canal. Geográficamente hablando, algunos lo consideran como un único supercontinente, siendo Europa una especie de superpenínsula de Asia, tal y como lo es el subcontinente indio. Sin embargo, esto no fue siempre así. Hacia el siglo VI a.C., los geógrafos Anaximandro y Hecateo de Mileto hicieron la división del mundo entonces conocido en 3, África, Europa y Asia. La división de estos 2 últimos era el río Rioni en el Cáucaso. A medida que los conocimientos geográficos avanzaban, las fronteras consideradas entre ambos continentes iban variando. Durante la Edad Media y hasta el siglo XVIII, los límites se consideraban como el mar Egeo, los Dardanelos, el mar Negro y el mar de Azov. No sería hasta después del siglo XVIII cuando se comenzó a considerar a los montes Urales como la frontera definitiva y que es el accidente geográfico más aceptado en la actualidad. Otras fronteras que se iban considerando el mar Caspio y el río Don en Rusia. Como ves, a lo largo de la historia ha sido muy difícil definir los límites geográficos de ambos continentes. Entonces, dejemos de hablar un rato de geografía. ¿Te parece? ¿Qué hay con lo que dijimos en un inicio? ¿Cuáles son las diferencias socioculturales entre Europa y Asia? Creo que está de más decirlo, pero desde tiempos inmemorables es que Occidente es sinónimo de Europa, mientras Oriente es sinónimo de Asia. Y es que la diferencia cultural es abismal.
Europa se ha caracterizado por ser la cuna de donde se expandió el cristianismo, así como las lenguas indoeuropeas, salvo las indoiranias, y gracias a sus innumerables conquistas es que han logrado expandir tanto su idioma como su religión por todo el mundo. Por otro lado, Asia es cuna tanto de las religiones dármicas, es decir, el hinduismo y budismo, así como del islam. Por su parte, los principales grupos lingüísticos que encontramos son las lenguas indoiranias de la familia indoeuropea, así como las lenguas túrquicas altaicas, sino-tibetanas, drávidas y austronesias. Como siempre les repito, tanto el idioma como la religión son dos de los principales factores de identificación de los pueblos. A esto, sumar la situación económica de ambos continentes. Como sabrás, mientras la gran mayoría de países europeos gozan de alta prosperidad y calidad de vida, en Asia existen muchos contrastes, encontrando países del primer mundo como Japón y países sumidos en la pobreza y guerra como Afganistán. En fin, el punto es que en la actualidad los límites son considerados como el mar Egeo al sur de Grecia, continuando por los Dardanelos y el Bósforo que separa el territorio de Turquía, luego la cuenca del Gran Cáucaso hacia el noroeste del mar Caspio y finalmente los montes Urales que pasan por Rusia y Kazajistán. Ahora, la parte que más esperabas. ¿Cómo se consideran los países que están entre ambos continentes? Probablemente los que más te suenen sean Rusia y Turquía. Ambos son considerados países transcontinentales, pues bajo todo criterio de delimitación, sus territorios están entre ambos lados de las fronteras. Mientras Rusia se considera un país europeo con conquistas en Asia que incluyen toda la Siberia, Turquía es originariamente un país asiático con conquistas en Europa. Incluso Estambul, ciudad que pasa por ambos lados del Bósforo, se considera una ciudad transcontinental. Con respecto a los países del Cáucaso, tanto Georgia como Azerbaiyán tienen la mayor parte de su territorio en Asia, siendo el único territorio europeo las pequeñas fracciones al norte de la cuenca del Gran Cáucaso, por lo que a la larga también se pueden considerar como países transcontinentales, aunque con una mayor tendencia sociocultural a considerarse europeos. Por su parte, el territorio completo de Armenia se encuentra al sur de la cuenca del Gran Cáucaso, por lo que geográficamente es un país asiático. Sin embargo, debido a su lengua usualmente emparentada con el griego y por ser el primer país del mundo en adoptar el cristianismo como religión oficial, socioculturalmente se consideran europeos. Algo similar a lo que pasa en Chipre, pues por más que esté próximo a las costas del levante mediterráneo, socioculturalmente es un país 100% europeo, incluso miembro de la Unión Europea. Como dato adicional, Islandia también se considera así, por más que geológicamente se ubique entre las placas continentales de Europa y América del Norte. Por último, tenemos el caso de Kazajistán, que sería lo inverso a los países del Cáucaso. También posee una pequeña parte del territorio al oeste de los montes Urales, es decir, en Europa, pero socioculturalmente es 100% un país asiático por profesar mayoritariamente el Islam y hablar un idioma túrquico altaico, el kazajo. En fin, ¿y tú qué opinas? ¿A cuáles de los países mencionados considerarías como transcontinentales? ¿O tal vez son simplemente europeos o asiáticos? ¿Te parece que es correcto que ambos continentes deban ser considerados independientes o mejor hablar del supercontinente de Eurasia? Si nos preguntaran en qué continente se encuentran Islandia, Nueva Zelanda o Rusia, seguramente todos tendríamos una respuesta. Sin embargo, hay argumentos para contestar de diferente manera. ¿A qué se debe esto? A continuación te invitamos a pensar cuántos continentes hay realmente, ya que conozcas varias curiosidades que se esconden detrás de la clasificación. En la escuela a todos nos han enseñado cuáles son los continentes. Sabemos que China está en Asia, Portugal en Europa y Sudáfrica, claro, en África. Pero no es todo tan simple. Te proponemos que contestes ahora la simple e inocente pregunta de cuántos continentes hay. Tal vez, si tu cabeza está abierta a nuevas ideas, cambies tu respuesta al final del video. Empecemos por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de continente? Una primera definición que encontramos es cada una de las grandes extensiones de tierra separadas por los océanos. Bueno, partamos de esa base y contemos. Tenemos a América, Europa, Asia, África y Oceanía. 5 continentes entonces. Bueno, se puede argumentar que falta la Antártida, que también es una gran extensión de tierra y está separada del resto por océanos. Así que estamos en 6 continentes. Esta suele ser la alternativa más usada en Latinoamérica y en varias partes de Europa. Pero hay un tema, es que si los continentes están separados por océanos, acá tenemos un problema. El clásico lugar de división entre Europa y Asia son los montes Urales, pero no tenemos océano. Bueno, entonces los agrupamos y nos quedamos con Eurasia, como un gran continente que va desde Portugal hasta Japón. Pero si los Urales no dividen continentes, entonces el canal de Suez tampoco, ya que no es un océano y además antes ni existía. Bueno, entonces llegamos a Eurafrasia, un supercontinente que tiene el 57% del territorio y en el que vive el 86% de la población mundial. Nos quedamos con 4 continentes. Pero si le preguntamos a algún estadounidense, es probable que cuando enumere los continentes empiece con Norteamérica, Sudamérica y luego continúe con el resto. Es que en varios lugares está más extendido el modelo de los 7 continentes, en el que América queda dividido en 2 en algún punto cercano al tapón del Darién. Claro, con el canal de Panamá nos sucede algo similar al canal de Suez, así que si usamos a uno para separar a África de Asia, no es una locura partir en 2 a América. ¿Cuál es el criterio entonces? Lo de los océanos no sirvió al final. Bueno, podemos recurrir a la geología. Tal vez las placas tectónicas nos ayuden a determinar cuáles son los continentes. Tenemos la placa africana, la australiana, la euroasiática, la antártica. Esto parece que viene bien.
Nos encontramos con la sudamericana y la norteamericana divididas. Bueno, el este de Rusia se encuentra en la placa norteamericana, pero podemos convivir con eso. Pero faltan algunas. Tenemos la placa india, la arábiga, esto se empieza a complicar. Le sumamos la filipina, en donde no está el país Filipinas. La enorme placa del Pacífico, placa del Caribe, Nazca, Escotia, Cocos, Juan de Fuca. Bueno, estamos ante un problema. Igualmente, este repaso de las placas tectónicas nos sirve para entender otra cuestión, los llamados subcontinentes. Tal vez escuchaste mencionar alguna vez al subcontinente indio, que incluye a Pakistán, Bangladesh, Bután, Sri Lanka, Maldivas, Nepal y obviamente India. Algo similar ocurre con la península arábiga, rodeada de las placas africana y euroasiática. En América también tenemos un ejemplo, la placa del Caribe. Varios de los países de América Central y del Caribe se encuentran allí, entre las placas norteamericana y sudamericana. Pero entonces ahora tenemos un nuevo problema, porque hace unos años anunciaron la existencia de un nuevo continente, Zelandia. Por sus características geológicas, los científicos determinaron que se lo puede diferenciar. Tiene la mitad del área de Europa, pero solo el 6% de su superficie está emergida. O sea, se trata de una masa de tierra que se la puede diferenciar tanto de Oceanía como de la Antártida, ya que se separó de esos continentes hace más de 60 millones de años, pero que en realidad está casi toda bajo agua y solo las montañas más altas salen a la superficie. Son los países de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, en el Pacífico Sur. Llegamos así a un posible modelo de 8 continentes. Pero pensemos en alguna otra opción a ver si conseguimos mejores respuestas. Claro, la cuestión cultural. Eso nos sirve para desarmar el gigante Eurafrasia. La historia y cultura africana son muy distintas a las europeas o a las asiáticas. Volvemos a separar los 3 continentes. Pero ¿cuánta cultura en común tienen Irán y Japón? O Irlanda y Croacia. Y Argelia y Botsuana. Nos quedan agrupados países con historias muy distintas. Entonces no quedamos tan satisfechos. Para dividir a todo el mundo en continentes nos queda además una tarea. Las islas. Al típico territorio continental solemos agregar las islas cercanas. De esta forma, las islas británicas son parte de Europa o Madagascar de África. Pero, ¿qué hacemos con Islandia? Culturalmente siempre se la vinculó a Europa, pero está más cerca de Groenlandia, que siempre se la consideró parte de América. Es que Islandia es uno de los picos de la cordillera mesoatlántica, justo en el medio de las placas norteamericana y euroasiática. Así que geográficamente tenemos argumentos para ubicarla de uno u otro lado. Lo mismo sucede, algunos ya lo imaginarán, con Tristán de Acuña. Está en medio del Atlántico, en el límite entre las placas, aunque se la ha vinculado más a África que a Sudamérica a nivel cultural. ¿Y qué pasa en Oceanía? Allí la gran mayoría de los países son islas. Incluso muchos mencionan a Australia como un continente, y no solo como un país. Es que existen argumentos para considerar a Australia junto con Nueva Guinea y Tasmania como el continente australiano, ya que son parte de la misma masa de tierra que antes estaba unida. Con este criterio, el de considerar a Australia como un territorio continental, es que Groenlandia mantiene el récord de ser la isla más grande del mundo. De esta forma, el resto de las islas como Fiji o Tonga serían parte del continente australiano, aunque Zelandia, claro, quedaría aparte. Y si apuntamos al norte, ¿cuál sería el límite con Asia? No está del todo claro, pero en general se suele ubicar a la isla de Nueva Guinea en Oceanía. Esto genera la única frontera terrestre en ese continente, entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea. De esta forma, Indonesia tiene su territorio dividido en 2 continentes, ya que la mayoría de sus islas están en Asia. Pero claro, no es el único país transcontinental. Si tomamos el canal de Suez como límite entre África y Asia, entonces Egipto tiene esa característica. La península de Sinaí, al este de su territorio, ya está en tierras asiáticas. España, por su parte, además de tener casi todo su territorio en Europa, cuenta con varias posesiones en África, entre ellas Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Estados Unidos, con casi todo su territorio en América del Norte, tiene uno de sus estados en Oceanía, Hawái. Si hablamos del reino de Dinamarca, pensamos rápidamente en Europa, aunque solo el 2% de su territorio está en ese continente. El resto está en América, gracias a Groenlandia. De hecho, el reino de Dinamarca es proporcionalmente menos europeo que Turquía, si tomamos en cuenta el territorio. El 3% de este país se encuentra en Europa y el resto en Asia. En este caso, el límite se encuentra justo en Estambul, ciudad que se capta de ser transcontinental. Chile, por su parte, hace gala de su tricontinental. Gran parte de su territorio se encuentra en Sudamérica, pero cuenta con Rapa Nui, la isla más oriental de Oceanía. Y además tiene un reclamo territorial en la Antártida. Francia, sin embargo, desbloqueó un nuevo nivel por sus territorios de ultramar. No repasaremos todos porque son demasiados, pero tenemos Francia metropolitana en Europa, Guayana Francesa en Sudamérica, Mayotte y Reunión en África, Martinica y Guadalupe en el Mar Caribe, Polinesia Francesa, un territorio no autónomo en Oceanía, y podemos sumar el reclamo territorial de la Antártida. De esta forma, si tomamos el modelo de 7 continentes, Francia está en 6 de ellos. Al final no era tan simple la respuesta sobre la cantidad de continentes, ¿no? Es que tal vez la cantidad de continentes no tiene una respuesta tan clara. Depende de la propia cosmovisión y de los criterios que utilicemos. Como vimos, existen muchos ejemplos que nos pueden hacer dudar de nuestra respuesta original. Hacia el futuro, si alguien dice algo con lo que no estamos de acuerdo o que no formaba parte de nuestras costumbres, tal vez podamos entender que es otra óptica y no necesariamente es un error. Ahora nos gustaría conocer tu opinión. ¿Cuántos continentes crees que hay? ¿Cuál es el modelo que más te convence? Al parecer, la definición de los límites entre los continentes y océanos puede ser un poco más complejo de lo pensado. ¿Qué preguntas te surgen? ¿Qué nuevas ideas se te ocurren? Creo que tendremos que comprobarlo con ayuda de un atlas del mundo. Observa cuáles son los límites de cada continente. Considera los criterios físicos, culturales y políticos. Tendrás que utilizar varios mapas de tu atlas. Por ejemplo, los de relieve continental y oceánico, de ríos y lagos y los de división política.
Elabora un cuadro de 2 columnas en el que señales cuáles son los límites de los continentes y si son físicos, culturales o políticos. En el libro de texto de Geografía de quinto grado se explica el tema a partir de la página 23. También podrás consultar tu Atlas de Geografía del Mundo para quinto grado a partir de la página 50 para explorar y analizar diferentes mapas del mundo. Por último, encontrarás vinculación con los temas de geografía de sexto grado en el bloque 1, que refiere al estudio de la Tierra, a partir de la página 11. Recuerda que puedes buscar en tu casa otro libro sobre el tema, o si tienes internet, puedes también obtener información de ahí, y así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Territorios grandes y pequeños, pero aún nos queda mucho por aprender. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima.